Pues siguiendo con el sincretismo de la religión, estos vídeos últimos que estamos haciendo, hoy viene algo muy interesante. Y ya veréis cómo hay alguien creyente, cristiano, judío, que me va a decir algo. Y siempre son los mismos. Pero bueno, vamos a ver qué os parece esto que os voy a decir. Pero no antes os voy a comentar algo. Y os voy a hacer una pregunta. Algo que me está escamando porque parece ser que no puedo yo abrir la boca para opinar de cualquier otro asunto que no sea lo que encierra mi canal. Y eso no es así. ¿En qué momento tengo que callarme para opinar? Y os voy a decir por qué. En el vídeo anterior que hablé sobre mi opinión, y además así está titulado, mi opinión sobre ese famoso debate que hicieron estos dos grupos en el canal de Will Project, es mi opinión. ¿En qué momento se me dice que es por envidia? ¿Por qué hago yo eso? ¿Por envidia a qué? Son cosas que no voy a entender jamás. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque es algo anecdótico que solamente parece que ocurre en mi canal. No lo veo en otros sitios, solamente parece que ocurre en mi canal. Pero bueno, vamos a seguir con lo que nos compete en este momento, que es hablar del sincretismo religioso y sobre todo esas cosas bonitas que hemos visto a lo largo de la historia y que vamos a seguir viendo. Y otra vez venimos a el asunto sobre Egipto y el judeocristianismo. ¿Por qué este sincretismo que vamos a hablar va a escamar a muchos? Porque mire, es tanta la similitud de la idea que me hace pensar muchísimo en la condición, y vuelvo a decir, en la condición, que lo he dicho en algunos vídeos, de Moisés, personaje para algunos ficticio, para otros de leyenda y para otros histórico, en el que la tradición judeocristiana dice que Moisés fue el que escribió el Génesis y los 5 primeros libros que están en la Biblia. Bueno, y vamos a ver que esto es como un recopilatorio de historias, sobre todo Génesis es como un recopilatorio de historias, pero vamos a marcar esa premisa, y esto les estoy hablando a los judeocristianos. Primera premisa es: si Moisés escribió eso, el Génesis, las historias del Génesis, el comienzo, la creación, cómo se produjo, tendríamos que tener claro que eso fue por revelación espiritual o porque ya Moisés tenía un conocimiento egipcio, como así se menciona, que fue instruido en la casa del faraón. Moisés, desde pequeñito hasta la edad de 40 años, que fue cuando se dio cuenta de lo que pasaba, y pasaron otros 40 años hasta que fue llamado al ser el salvador del pueblo judío, o en este caso más que el pueblo judío, el pueblo hebreo. No se os mete en la cabeza, amigos, de que Moisés era egipcio, de pensamiento egipcio, porque vemos también que Moisés en el monte, cuando en la historia se menciona que Dios se le reveló y la voz salía de una zarza ardiendo y que no se consumía, y cuando Moisés le pregunta a esa voz: ¿qué Dios es o qué Dios eres para que yo vaya y diga a los egipcios, el Dios tal es el que me ha dicho esto? Pensamiento egipcio. Bien. Y ahora diríamos, si en sí el Génesis es un producto de inspiración divina, que yo no lo pongo en duda ni lo pongo contra las cuerdas, solamente estamos aquí reflexionando, podríamos decir que la revelación vino a Moisés, pero los egipcios 4.000 años antes o 3.000 años antes de que Moisés escribiese eso, ya sabían cómo ocurrieron las cosas en el principio de los principios.
Piensen esto. Les voy a leer algo que se menciona les voy a relatar un poquito lo que se menciona en la cosmogonía de la creación egipcia. Y esto es muy significativo. Hay varias cosmogonías en Egipto dependiendo de la zona. Una de ellas está la de Heliópolis. Es una mención la más extendida en Egipto. Atún, no el atún de Rianseira, no, el Atún, el dios Atún, que es a veces identificado como Ra. Dice que surgió del caos primordial. Estamos hablando de la cosmogonía, del caos primordial. ¿Cómo comienza en la historia del Génesis? Con una tierra desordenada, con un caos, algo caótico que ocurría al principio. Bueno, pero dices que este caos se llamaba el Num. Pues bien, Atún se creó a sí mismo. Bueno, los egipcios tenían la percepción de que todo lo existente tiene que surgir de algo, por supuesto. Eso lo sabemos todos, pero el primordial se tiene que crear a sí mismo. Eso llegaron ellos a la conclusión. Bueno, el texto bíblico no nos dice cómo fue, no nos dice el proceso de cómo llegó a la existencia Dios, pero no nos vamos a antropomorfizar ahora al Dios judeocristiano, vamos a mantener una mente relajada y una mente crítica y una mente curiosa, ¿vale? No nos dice eso, nos dice que siempre existió, eso es lo que se nos menciona. Pero bueno, dice que en un acto de fuerza de voluntad, Atún, en un acto de fuerza de voluntad, creó lo que vemos. Bien, hasta ahí bien. Dios del Génesis también tiene un acto de voluntad, y es un acto de voluntad que a mí me parece, porque si no, no hubiese hecho nada. Tuvo un acto de voluntad para crear y ordenar de ese caos primordial, crear lo que tenía que crear. Pero lo curioso no es esto, que se parezca en un símil de que, bueno, uno crea, el otro crea y ya esto es un copia y pega, no. Lo curioso es cómo. ¿Cómo creó? ¿Saben ustedes? Según la cosmogonía de Heliópolis, Atún tuvo voluntad y creó con la palabra. Esto ya a mí me rompe todo. No me lo rompe a mí, me rompe la curiosidad. Porque cuando uno se adentra a estas cosas se da cuenta de que este modelo de creacionismo es más antiguo que el judaísmo y que el cristianismo. Bien, por la palabra. Y dio origen a su primera pareja. Esto lo vemos en el Génesis. La primera pareja, en este caso, era un hombre y una mujer, pero que fueron creados, según Génesis, del polvo, de la tierra, del barro. ¿Y qué lleva el barro? ¿Saben ustedes que el barro, el polvo sin humedad no es nada? Hace falta humedad, ¿no? Pues estas parejas divinas de la cosmogonía egipcia era el aire y la humedad. Y del aire y de la humedad surgió la tierra, Tefnun y Jef y Su. Así es como se menciona. Su y Tefnun, el polvo, en este caso el aire y la humedad, y Jef es la tierra. Bueno, y Nut, y a partir de ahí Nut, el cielo. Bueno, cuando vemos el relato de la creación esos 6 días, el Génesis, vemos cómo se va componiendo la creación de la tierra primero, humedad, cubierta de agua, así es como también mencionan los egipcios que estaba ese caos, era una tierra completa, y de ahí empezaron a surgir lo que era la tierra húmeda, el barro, y del barro se creó a ciertos dioses. Bueno, no nos vamos a meter en toda la cosmogonía de los egipcios porque hay muchísima, pero la más tradicional y la más extendida fue esta.
la de Heliópolis. Lo curioso es la palabra. Voluntad y palabra. Voluntad y palabra. En este caso, en el cristianismo, esa voluntad y palabra se hizo carne. En la figura cristiana de Jesús de Nazaret. En este caso, en la Heliópolis, en la cosmogonía heliopolina, esta cosmogonía lo que hace es que crea todo lo visible. Una voluntad y una palabra. En sí, si nos metiésemos en sí de que cómo creó Dios las cosas, o Atún, el dios primordial de la Heliópolis, de la cosmogonía del antiguo Egipto, veremos que hubo voluntad y palabra. Voluntad y palabra. Yo cuando entro dentro de... que esto es muy importante para el cristianismo. Para el cristianismo es tan importante la palabra, es tan importante el poder de la palabra. Y algunos dicen, cuando mencionan, porque la palabra de Dios dice, ¿a qué van? A los textos. Son encarnaciones, las palabras se encarnan en textos. No sé si vais pillando esta cuestión. Las palabras se van encarnando en textos. Y cuando esos textos se encarnan en carne, lo encarnamos en nosotros, pues produce vida. Produce vida. Eso pensaban también los egipcios y eso también piensan los cristianos y los judíos. La palabra es el árbol de la vida. Así mencionan los judíos. La palabra es el árbol de la vida. Cuando la palabra eterna, llámese Atún, o llámese Yahvé o Yahweh, como tú le quieras llamar, como le quieras llamar, y le pongas el antropomorfismo que quieras, cuando se encarna, cuando esa palabra eterna se encarna tanto en letras, en escritura, como en carne, porque se encarna dentro de nosotros, así es como el cristianismo lleva el poder de la palabra, produce, de verdad, que produce cambios en la gente. Pero claro, algunos piensan que esta idea de que todo fue creado por la palabra es un sinónimo de cristianismo o de hebraísmo en este caso, o de ser judío. Pero las palabras tienen muchas connotaciones poderosas. Y les voy a dar una reflexión. ¿Usted quiere hundir a una persona? Hable mal de ella. ¿Usted quiere levantar a una persona? Hable bien de ella. De ahí está el mal decir y el bien decir. El bien decir, que nosotros en el castellano le decimos bendición, esas bendiciones que tú le dices a otra persona, eso es vida. Esas palabras se encarnan en la otra persona. Cuando maldices, hace el efecto contrario. De las palabras germina el bien y el mal. De los pensamientos germina las palabras. Y de las palabras germina el bien y el mal. Esto lo sabían los egipcios y esto lo saben los judeocristianos. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Piensas que hoy en día tiene poder la palabra? Cualquier clase de palabra. Pero las palabras que fueron eternas, que se encarnaron en letras, en escritura, como la egipcia, quizás la sumeria, quizás otras, en la Biblia, en el Corán, son palabras encarnadas en escritura que se pueden encarnar en ti. ¿Qué piensas de esto? Gracias por escucharme y gracias por escuchar mis opiniones también y respetarlas. Un abrazo, les quiero mucho.